Desde Lima, Luis Morocho, para Blue Radio. Luis, gracias. Felipe, a propósito de helicópteros, la Aeronáutica Civil está emitiendo primer informe sobre el confuso episodio del viernes de la semana pasada de ese helicóptero sobrevolando las pistas del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que eso hubiera podido ser, la verdad, una tragedia. Los gráficos son suficientemente ilustrativos de lo que sucedió allí en el aeropuerto El Dorado. Falla de comunicaciones, Felipe, entre los controladores. Un incidente que obligó a detener un vuelo de LATAM que estaba a punto de despegar cuando se les atravesó un helicóptero. Esto es como en un semáforo en San Victorino, en Bogotá, ¿no? Usted va a arrancar y se da cuenta que venía un carro en contravía. ¿Se acuerdan en Estados Unidos que pasó exactamente lo mismo y en qué terminó eso? En un accidente terrible en el que perdió la vida muchas personas. Un poquito con eufemismo, la Aerocivil dice un traslapo de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre, las comunicaciones de una torre y la otra torre, de una pista y de la otra pista. Nos salvamos de una tragedia. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un error en las comunicaciones entre dependencias de control aéreo fue el factor clave detrás de este incidente ocurrido, recordemos, el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión comercial con destino a San Andrés de LATAM tuvo que abortar su despegue en plena carrera por pista luego de que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se atravesara justamente en esa misma pista. Fue durante una transferencia de comunicaciones donde se produjo el incidente. Según la Aerocivil, se generó un traslapo en la frecuencia de comunicaciones, es decir, un cruce de información entre ambas torres de control con el helicóptero justo cuando el vuelo comercial ya había iniciado su carrera de despegue, y ese cruce fue el que provocó la proximidad peligrosa a la trayectoria de la pista 14R, que era donde estaba registrándose justamente el despegue de esta aeronave Airbus A320 que cubría el vuelo hacia San Andrés con 157 pasajeros y 5 tripulantes a las 5:36 de la tarde hora local. Estaba en carrera el despegue en esa pista 14R cuando se atravesó el helicóptero, por lo que tuvieron que abortar la maniobra de despegue. El avión ya había iniciado operaciones normales desde la tarde. A las 5:04 de la tarde puntualmente fue autorizado para remolque y encendido, y minutos después recibió instrucciones para rodar hacia la pista asignada. Todo estaba normal hasta que ya con autorización de despegue los pilotos identificaron el movimiento del helicóptero en una zona crítica de la pista, pues el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial había despegado desde Catam a las 5:17 de la tarde, y luego de cruzar la trayectoria de la pista 14L fue autorizado nuevamente por la Torre Norte para nuevos cruces y posteriormente transferido a la Torre Sur, encargada del control de la zona donde el avión iniciaba su despegue, y allí ocurrió el error de las comunicaciones. Ante ese escenario, la tripulación del avión de LATAM optó por cancelar el despegue. Sin embargo, la maniobra de frenado extremo elevó la temperatura de los frenos hasta cerca de 900 grados Celsius, lo que ocasionó el desinflado total de las llantas. Ya las autoridades confirmaron que no se presentó incendio ni afectaciones a los ocupantes, quienes resultaron ilesos, y ya la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició la respectiva investigación para determinar con precisión las causas y factores del incidente, Néstor. Sí, muy bien, Felipe, 8:45. Hay que dar gracias, Felipe. Así, hay que dar gracias de rodillas a la divina providencia, Padre, de que en este país no pasan cosas. Felipe, este comunicado de esta mañana de la Aeronáutica Civil está lleno de bellísimos eufemismos. Eso del traslapo de comunicaciones es uno de ellos. Segundo, oiga esto, Felipe. La aeronave de ala rotatoria involucrada, ala rotatoria, usted sabe que el helicóptero. Bueno, pero no, dicen, sí. Ala rotatoria es como el individuo arbóreo. O la red semafórica. Bueno, Felipe, le dicen así: la aeronave de ala rotatoria involucrada corresponde a una aeronave del Estado. Traducción: era un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Ajá. El coronel Álvaro Bello es el director técnico de la Aeronáutica Civil. Coronel, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Qué le pasó a esa aeronave de ala rotatoria, coronel? Néstor, una aeronave de ala rotatoria significa un helicóptero. Este es una aeronave de aviación de Estado. Solicita una autorización a la Torre Norte. La Torre Norte da una aprobación para un desplazamiento de cruce sobre las trayectorias de las pistas 1.4 izquierda y 1.4 derecha. Le da una indicación de una altitud específica a la cual debe cruzar. ¿A qué altura pasó el helicóptero, coronel? Él tenía una autorización de cruzar por 9.500 pies, con 9.500 pies. Sí. ¿Y pasó a 9.500 pies? Ahí
hay una parte del desplazamiento que efectivamente está a 9.500 pies, recibe la instrucción para cruzar sobre o vertical la torre de control. Perdóneme una cosa, coronel. Sí, es que Bogotá está a 9.000 pies de altura, ¿cierto? No. Bogotá no está a 9.000 pies de altura. No, ¿cómo no? ¿A cuánto? ¿A cuánto está Bogotá? 8.000 y pico. 8.360. Bueno, por eso, el helicóptero no pasó a 9.500 pies, pasó a 1.000 y pico de metros, que son 300 metros, encima de las pistas del aeropuerto El Dorado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, coronel? Tenemos una conversión de referencias de medida que necesitamos aclarar. Vamos a hablar en pies, que es una medida en la que por eso, pero efectivamente las aeronaves se desplazan. Es que toca descontarles la altura de Bogotá. ¿O es a partir de la altura de Bogotá que se suman los 9.000? No. En Bogotá, no, hombre, en Bogotá se aterriza a casi 9.000 pies de altura. 8.300. Coronel, sí, ¿cómo fue posible que un helicóptero se volara y pasara por encima de las pistas del aeropuerto El Dorado a 100 o 150 metros de altura? Bien, Néstor, ahí es importante hacer esta claridad. Sí, señor. El helicóptero no es que se volara las autorizaciones, él hizo unas llamadas para hacer una coordinación con las torres de control. Por eso él tiene unas instrucciones. Ya en la ejecución de las instrucciones, Néstor, es donde nosotros entramos a investigar cuál fue el desplazamiento real del helicóptero. Entonces nosotros en este momento, la Autoridad de Investigación de Accidentes, está recopilando esos datos para tener esa precisión de desplazamiento. Sí. ¿Quién le dio la autorización a ese helicóptero, coronel? Hay dos torres. Sí, hay una torre norte que... Señor. ¿La torre norte o la torre sur? La torre norte es con la que el helicóptero tiene el primer contacto por la frecuencia. La torre norte es la que le dice la autorización para cruzar la trayectoria, la altura o la altitud de referencia que debe volar y la instrucción de pasar o cruzar vertical la torre de control. Torre de control norte. En ese momento, cuando pasa el helicóptero, ya el avión de la TAM había comenzado la carrera de despegue, ¿verdad? En ese momento que el helicóptero cruza vertical la torre de control, sí, el helicóptero hace un cambio de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento de ese cambio, simultáneamente, la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones para las aeronaves que tiene que controlar. ¿Qué quiere decir eso? Que la aeronave de la TAM había recibido una instrucción para iniciar su carrera de colaje. De colaje es el despegue, ¿cierto? Sí. El despegue, correcto, sí. ¿Tienen ustedes en términos técnicos? Tienen ustedes en este momento, eso es lo que usted llama el traslapo de comunicaciones, que estaba hablando con la Torre Norte y cambió a Torre Sur, ¿cierto? No, te explico. ¿Qué es el traslapo? Como la Torre Sur está hablando en ese momento, está haciendo o está impartiendo instrucciones a las aeronaves que tiene que controlar. El helicóptero entra en esa frecuencia y empieza a tratar de comunicarse con la torre. Pero, por ejemplo, si en este momento de la mesa de trabajo está Néstor, Ricardo, María Camila, y empiezan a hablar al mismo tiempo, 4 estaciones diferentes, estamos saturando una frecuencia de comunicación. Ahí hay un traslapo de comunicación. ¿Soy claro en ese mensaje? Sí, coronel. ¿Por qué él cambió de una torre a la otra? ¿Y si es normal eso? El cambio de una torre a la otra está generado y está establecido porque la torre norte es la que tiene el control operacional del desplazamiento de aeronaves en la pista que queda hacia el sector norte de la ciudad, por decirlo así, viendo nosotros una referencia hacia el oriente. Esa pista, que es, digamos, la pista antigua, como se conoce, esa es la pista norte que tiene control de la torre norte. Y la sur, o sea, la pista nueva, la que queda hacia Fontibón,
La torre de control sur es la que tiene ese control de tráfico aéreo en ese momento. Pero es habitual que eso pista. pase, coronel, es decir, es habitual que un helicóptero, por ejemplo, en ese desplazamiento, que es un desplazamiento a lo ancho del aeropuerto y por eso toca las dos pistas, cambie de torre de control, de comunicación. Ricardo, ahí tengo que explicarle lo siguiente. Habitual no es una operación que pues tiene un contexto de desplazamiento de un helicóptero de aeronaves de Estado que necesita hacer ese desplazamiento. ¿Qué tan habitual es que haga ese traslado? Está establecido. Sí, Señor. ¿Qué tan habitual es que se autoricen aeronaves, en este caso helicópteros, que atraviesen las dos pistas del aeropuerto? Pues fíjate que en el aeropuerto del Dorado operan diferentes helicópteros, no son solamente aeronaves de Estado, pero pues se gestiona precisamente para eso, se hace una comunicación con las torres de control para que efectivamente se genere un espacio aéreo coordinado entre operación militar y operación civil. Coronel, ¿quién iba en ese helicóptero? La tripulación que estaba a bordo del helicóptero son pilotos militares, pilotos de la Fuerza Aeroespacial, pilotos que pues están entrenados y capacitados para hacer pues lo correspondiente. ¿Tienen un tratamiento diferente al de un helicóptero particular? Para el control de tráfico aéreo tienen que pues cumplir los procedimientos operacionales que están establecidos. ¿Y por qué no los cumplieron? Néstor, hay un proceso dentro de la investigación donde nosotros, desde la Dirección de Investigación de Accidentes, necesitamos recopilar todos los datos para tener la precisión del desplazamiento del helicóptero. Okay. Coronel, ¿vale? Entonces, ¿qué ¿qué pasa? ¿A qué distancia cuando estaba despegando, decolando el avión de la TAM, a qué distancia le pasó el helicóptero? Ahí tenemos que tener esta claridad, Néstor. El avión, hay una separación vertical generada precisamente por el desplazamiento del helicóptero que estaba en vuelo y la aeronave que estaba en tierra. La aeronave empieza su proceso de despegue. Cuando la aeronave, la tripulación de esta aeronave se percata del desplazamiento del helicóptero, tiene esa perspectiva desde tierra sobre el helicóptero e inicia ese abortaje. Exactamente, eso se llama técnicamente un abortaje del decolaje. Sí, general, no es solamente aplicar frenos, sino reducir potencia y tratar de controlar el avión en tierra. ¿Usted está viendo la transmisión de Blue en YouTube en este momento? No, Néstor. Bueno, le voy a pedir que se imagine, porque yo en una pantalla lo tengo a usted y en la otra pantalla tengo el grafiquito ese de los aviones y el helicóptero cruzándose la pista. ¿Cuál, en todos estos aviones, cuál es el avión de la TAM? ¿El que está abajo, cierto? No, el que va cruzando. Sí, el que está sobre la pista. El que frena en seco. Sí, él claro. Hace su Para proceso de desaceleración. En este momento se ve el frenazo del avión. Este es el gráfico con base en el radar. Ese frenado en seco, ¿qué hubiera pasado si el señor no alcanza a frenar o si no ve al helicóptero o si llega a pasar algún imprevisto allí, coronel? Néstor, para ser claro, yo necesito ahí determinar errores operacionales, identificarlos. ¿Qué son errores operacionales? Necesito verificar sobre el estándar operacional el cumplimiento de cada una de las aeronaves. Sin embargo, del desplazamiento que tiene el helicóptero y el desplazamiento que tiene el avión hay una separación. Claro, afortunadamente para nosotros en Colombia no se materializó el accidente. No se materializó porque digamos que en cierta forma, señor. Lo escuchamos. Discúlpeme, coronel. ¿Me escuchan, Néstor? Sí, lo escuchamos. Bien, entonces ahí digamos que lo que necesitamos identificar dentro del proceso de investigación es el cumplimiento que hizo cada uno de los involucrados. El control de tráfico aéreo, la entidad de la aeronáutica civil, lo que corresponde a la regulación, certificación, vigilancia y procedimientos sancionatorios de la aeronáutica civil. El operador de transporte de pasajeros y la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mire, coronel, estoy viendo el video de Flight Radar de otra de las aplicaciones
y muestra Sí. que el helicóptero hace un giro a la izquierda antes, es decir, no cruza de manera frontal las dos pistas, sino que antes de cruzar la pista sur hace un giro a la izquierda. ¿El piloto ya explicó por qué hizo ese giro? ¿Estaba autorizado ese giro? Sí, ya hay una mesa de trabajo que se empezó a ejecutar donde están involucrados los diferentes actores y cada uno ha dado su información A correspondiente. estas ¿Y qué alturas, explica? ¿Qué explica ahí el piloto? Ese procedimiento, señor. ¿Y qué explica el piloto frente a ese giro? Bien, el piloto lo que hace referencia es que efectivamente antes de poder cruzar la pista 1-4 derecha, o sea, la pista que queda recargada hacia Fontibón, él espera una referencia de comunicación de autorización para cruzar la pista. Esa parte está en este momento en verificación de exactitud de a qué altura y qué velocidad tenía cada una de las máquinas involucradas. Sí, coronel, pero fíjese que lo está escuchando un piloto que me dice que el procedimiento es normal hasta cierto punto, porque dice que si bien la torre de control autorizó al helicóptero, por ejemplo, hacer ese movimiento, dice que no entiende, y quisiera que usted nos ayudara a explicarlo, por qué el viraje es hacia el oriente de la ciudad si el cruce debe ser de forma directa, es decir, desde Engativá a Fontibón. ¿Qué explicación da el piloto del helicóptero? María Camila. Sí, coronel. María Camila, mira, hay una parte dentro de las versiones y la recopilación de datos que nosotros efectivamente estamos investigando. Y hay una referencia que hace la tripulación o una información inicial donde él precisamente hace un desplazamiento a la izquierda esperando una confirmación final para poder cruzar la pista 1-4 derecha. Como te digo, estas versiones o esta información, nosotros desde esta investigación pues tenemos que poner en una balanza, escuchar la referencia de la tripulación de LATAM, la referencia de la tripulación que nos suministra la Autoridad de Aviación de Estado y la información que nos suministra el controlador de tráfico aéreo. Bueno, coronel, una pregunta final. A estas alturas, con la información que ustedes tienen en la Aeronáutica Civil, ¿de quién fue el error? ¿Del controlador, de uno de los controladores de las dos torres, del piloto del helicóptero, del piloto de la TAM? ¿De quién fue semejante embarradón, mejor dicho, coronel? Néstor, voy a ser directo progresivamente en la respuesta sobre esta pregunta. La Autoridad de Investigación de Accidentes... ¿no? Directo progresivamente. No, pero Néstor, yo estoy tratando de abrir, usted entiéndame que dentro de la investigación hay una reserva de la información. Tenemos 4 actores involucrados que están sujetos a esta investigación. La investigación no se hace para señalar a alguien puntualmente y asignar la responsabilidad. Esto es un error operacional que está siendo investigado, Néstor. Y esto necesita una seriedad de la información, un respeto y una ser polite en la información que maneja la investigación del accidente. Ya hay determinaciones de tareas que tienen que estar en ejecución desde el día de ayer por parte de la Autoridad Aeronáutica que están identificados. Entonces hay temas de responsabilidades compartidas, temas de estándares operacionales que tienen que ser definidos, estructurados, límites en alturas y velocidades, establecer procedimientos para cruces de trayectorias en El Dorado. Hay que verificar el cumplimiento y la adherencia a esos estándares operacionales por parte de las tripulaciones involucradas. La alerta y la conciencia situacional que tienen que tener cada uno de los actores involucrados, el control de tráfico aéreo, el piloto del helicóptero, el piloto del avión. Coronel, en ese error operacional hay 4 variantes, que son Torre Norte, ¿cierto? Cuando yo le digo control de tráfico aéreo, involucro las 2 torres. Okay. Una es, ¿sí? Ese es un actor. Una es el actor. El otro, el piloto del helicóptero, ¿cierto? La tripulación del helicóptero. ¿Quién es el tercero? La Aeronáutica Civil, la Autoridad de Aeronáutica Civil. Es la que pudo haber fallado en qué? Hay procedimientos y estándares que tienen que estar sujetos a verificación de estructura documental. Quiere decir que los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana no se pueden pasar por encima, básicamente.
No, eso no quiere decir eso, Néstor. Quiere decir que tiene que haber unos estándares operacionales, unos límites operacionales en términos, por ejemplo, de dirección, de altura, de velocidad. Ok. ¿Y el cuarto quién es? El cuarto que está aquí... el piloto, tiene que haber una coordinación. El piloto tiene del que haber avión, una... No. El piloto tiene del que avión haber estaba autorizado para despegar, ¿no es verdad? Sí, él está autorizado. Vale. Sí, el piloto de la TAM, entonces lo saco de los candidatos al error operacional. Mire, según Flight Radar, coronel, el helicóptero de la Fuerza Aérea estaba... no debería darle tanta risa, pero bueno, coronel, el helicóptero tiene una altura de entre 8.800 y 8.900 pies de altura en el momento del incidente. Y usted nos dice que lo habían autorizado a volar a 9.500 pies de altura. ¿Por qué estaba volando tan bajito? Por debajo. Ricardo, voy a hacer con respecto a lo que acaba de decir usted. No es que me dé risa por el evento. Lo que pasa es que ustedes me empiezan a preguntar al mismo tiempo. Entonces, tranquilos, yo estoy dispuesto para precisamente generar las aclaraciones que necesita en este momento este evento, que es un evento no deseado de seguridad operacional. Pero entiéndanme, por favor, también que pues la información, yo trato de darles una respuesta concreta, pero veo que hay no entiendo dónde se fractura la comunicación. El caso es que la herramienta del Flight Radar, Ricardo, es una herramienta que no es exacta, no es precisa. Da una información aproximada. Por eso cuando yo le digo que necesito los datos exactos y precisos del desplazamiento de las dos máquinas, es porque efectivamente tengo que llegar a un punto a identificar exactamente cómo fue el desplazamiento de cada una de las aeronaves. Cuando la pregunta anterior, Néstor me decía cuáles son los 4 actores. Tenemos la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el operador aéreo de transporte aéreo, el controlador de tráfico aéreo y la autoridad aeronáutica en este caso. Ok. Coronel, ¿cuántas personas iban en el avión de la TAM? ¿150 y pico? Sí, más de 150 personas y 5 tripulantes. ¿Y cuántas personas iban en el helicóptero? ¿6? No tengo el dato exacto si son 5 o son 6. Ok. En total, más de 160 personas, que es la tripulación, pasajeros que estuvieron en riesgo el viernes producto de este error operacional. Quedo pendiente del resultado de la investigación, coronel. Muchas gracias. Néstor, a ustedes muchísimas gracias y totalmente disponible nosotros desde la Dirección de Investigación de Accidentes. Nos salvamos, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Sí, es un riesgo latente que fue controlado, digamos, de manera proactiva por parte de los 4 actores que les estoy diciendo. Vale. Nos salvamos. Muchas gracias, coronel Bello, muy amable. Desde la Aeronáutica. Néstor, a ustedes muchas gracias. Muy amable. 9 de la mañana, 5 minutos. Felipe, ¿usted se imagina